Bienvenidos al podcast de Frank López. Yo soy Frank López y hoy tenemos un programa muy especial. Yo puedo sentir en mi espíritu que va a ser un extraordinario programa. Conmigo nos visita un pastor desde Argentina, pastor, profeta, pero que tiene una palabra que está siendo escuchada por muchas personas en toda Latinoamérica y acá también en Estados Unidos. Así que vamos a recibir con todo el amor del mundo al pastor y al profeta Ronnie Oliveira. Bienvenido, Ronnie. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que estás acá. Una alegría, un privilegio compartir contigo. Quiero aprovecharte que estás acá. ¿Estás listo? Estamos ready. Porque háblanos de ti primero. Quiero que las personas conozcan quién es Ronnie Oliveira. Bueno, yo soy Ronnie Oliveira, tengo 37 años, soy casado, muy bien casado. Tengo 3 hermosos hijos. Nací en Brasil, vivo actualmente en Argentina, pero soy brasileño. Nací en una ciudad bien típica, se llama Espíritu Santo. El estado que yo nací se llama Espíritu Santo. La capital se llama Vitória, pero hace 17 años fui enviado como misionero a Santiago del Estero, Argentina, a la cual soy pastor allí, junto a mi esposa y mis hijos. ¿Cómo se llama tu iglesia? Nueva Alianza. En Argentina. Así es. Pero viajas constantemente. Sí, en los últimos 10 años tuvimos la dicha y la gracia de poder estar por más de 60 países llevando el mensaje, tanto Europa, Asia, África, hasta China fuimos a ministrar, a llevar el mensaje. ¿Predicaste en China? Mira, en China fue curioso porque yo prediqué en portugués, me traducían al inglés y luego al mandarín. Entonces, una prédica de media hora era 1 hora y media. ¿Y qué le predicaste a los chinos? Yo llevé un mensaje de fe, de esperanza, que es lo que todo el mundo necesita. Sí. Creer, tener fe. Y entendemos que la iglesia en China es una de las mayor crecimiento a nivel mundial. Y tengo entendido que es la más grande. Así es. La iglesia que es underground, escondida. China está viviendo una explosión, literalmente, en el ámbito de crecimiento de iglesias, de implantación de iglesias. De hecho, China en el año 2000 fue el desafío de muchos países donde había mucha carencia de misioneros, mucha necesidad de misioneros, y fueron enviados, pero miles y miles de misioneros. Y ya comenzamos a ver los frutos allí. Y todo esto lo hacen a escondidas. Yo he estado con misioneros en China y yo he visto cómo ellos lo hacen todo a escondidas, porque si averiguan, los ponen presos, cierran las iglesias, queman las Biblias. Es prohibido tener una Biblia en China. De hecho, la conferencia que yo di fue en una montaña. O sea, los chinos estaban escondidos en la montaña. Y pasando un día, llegamos nosotros, el equipo, para ministrarlos, y ellos salían de adentro de la selva y escuchaban el mensaje, porque si la policía local o si la policía de aquel lugar se diese cuenta que había una reunión hablando de fe, hablando de Dios, ellos tendrían problemas. Sí, entonces, una de las estrategias fue esta. Una de las estrategias fuertes de control y de los gobiernos comunistas es precisamente sacar a Jesús, porque Jesús es el gran libertador. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y nuestro Señor Jesús va en contra del control y va en contra de la manipulación. Entonces los sistemas comunistas le tienen pánico a la palabra de Dios y a la presencia de Jesús. Hablemos de la unción que hay sobre ti profética. Quiero que nos concentremos en eso, porque tú representas una nueva generación que Dios está levantando con una perspectiva fresca, una perspectiva transparente y una perspectiva de integridad. ¿Qué es un profeta? Un profeta, sencillamente o simplemente hablando, es un portavoz. Es el que habla por o a través de. El que habla por Dios, el que habla a través de Dios. De hecho, en los días de hoy, escuchar profeta, ya la gente se agarra del asiento y dice, no, ya este libro paso. O en Argentina tenemos un dicho que cuando uno se quema con la leche, mira a la vaca y tiene miedo. Entonces, cuando alguien tuvo una mala experiencia con el ministerio profético, cuando escucha el nombre ya se asusta. Yo siempre digo, el hecho de que uno haya comido una mala comida no significa que todos cocinen mal. Exacto.
Entonces, el hecho de que haya, y sí han habido, muchos abusos con ese nombre profeta, con ese título profeta, mucha manipulación, mucho robo, muchas injusticias fueron cometidas al nombre de Dios. Entonces, hoy, verme en este lado con el don no es sencillo. De hecho, casi todos los profetas que Dios los llamó, dijo, no, esto no es para mí. Porque un profeta de verdad, cuando es llamado, dice, no me veo en tal condiciones, porque profeta, el que habla por Dios o el que habla a través de Dios, sabiendo la gran responsabilidad que es, el versículo que dice, hay de aquellos que dice así dice el Señor, sin que Dios haya dicho nada. Es bastante pesado. Entonces, para mí, sencillamente es eso. Es alguien que habla el mensaje de Dios, el que transmite la palabra de Dios. Hay una palabrita que traducida es navi, o el que está inspirado, o el que fue inspirado, un hombre inspirado. Entonces, profeta es alguien que es inspirado por Dios para transmitir un mensaje. Esto es algo que tú no buscaste. No. De momento empezó a fluir a través de ti. Exacto. De hecho, yo creo que profeta no se hace, profeta se nace. Es por eso que cuando Dios habla con Jeremías, Dios le dice, antes que te formara en el vientre, te llamé por profeta y te di a las naciones. Cuando uno percibe Eliseo trabajando normalmente, no fue Eliseo que salió a buscar a Elías, fue Elías que fue a buscar a Eliseo. Entonces, no somos nosotros que buscamos el don. ¿Cómo le podemos hablar a la persona, Ronnie? Porque hay denominaciones enteras, cristianas, cristocéntrico, que son respetables. Y hay muchas personas también que ellos dicen que no existen los profetas para el día de hoy. ¿Cómo podemos hablarle a esas personas para que entiendan que claro que Dios sigue levantando hombres y mujeres que son portavoz de lo que Él quiere comunicar a esta generación? Las mismas malas experiencias vividas han llevado a muchos a no creer. Incluso si uno analiza la Biblia, hay un versículo muy curioso que dice, porque la ley y los profetas fueron hasta los días de Juan el Bautista. Entonces uno mira ese texto y dice, si el mismo Jesús dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, ¿cómo puede ser que hoy hayan profetas? La ley y los profetas apuntaban hacia el Mesías, hablaban acerca del Mesías. La ley y los profetas hablaban de un Cristo que vendría. La ley y los profetas apuntaban hacia Jesús. Cuando Juan Bautista ve a Jesús saliendo hacia las aguas del bautismo, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la ley hablaba de él, los profetas hablaban de él. O sea, fue el último profeta a mirar la profecía sobre el Cristo y a presentar el Cristo. Entonces, toda la ley de los profetas que hablaba de Jesús fueron hasta Juan el Bautista. El oficio profético, la profesión profeta, fueron hasta los días de Juan el Bautista. Pero percibimos Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, hablando que Dios llamó a algunos para pastores, evangelistas, maestros y también profetas. Ahora, el profeta del Nuevo Testamento es muy distinto al profeta del Antiguo Testamento. Para serte sincero, es mucho más simple entender un profeta del Nuevo Testamento que entender uno del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hoy somos hijos. No necesito cargar un título de profeta. De hecho, mucha gente se me acerca y me dice, oye, qué raro tú escuchas a Dios. Es sobrenatural. Y yo le digo, no, sobrenatural sería un Dios que escucha y yo que hablo, ni Él me escucha ni yo hablarle. Yo tengo hijos. Cuando yo hablo con mis hijos, ellos me escuchan. Hablan conmigo, yo les escucho. Y esto no es sobrenatural. Entonces, cuando la gente entienda que Dios es Padre y nosotros somos hijos y tenemos ese libre acceso dado por Jesús, ya no es tan difícil entender el diseño o el ministerio profético en ese tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Cuando vamos al Antiguo Testamento, agarramos del principio que
el profeta Samuel da inicio a un nuevo tiempo, da inicio a una nueva era, por así decir, que es la era profética. Allí cuando comienza la monarquía que antes no había, y va a comenzar con el profeta Samuel, Dios lo llama para ungir a David como rey. Entonces está terminando una etapa bíblica y está naciendo otra etapa bíblica. En ese nuevo nacimiento aparece la figura de Samuel como profeta. Allí vemos la mención del primer oficio profético. Puedo percibir palabras proféticas antes de Samuel, pero el oficio profético nace con él. Cuando un profeta era ungido por Dios en el Antiguo Testamento, era para llevar un mensaje al rey, para conducir al pueblo al arrepentimiento. El profeta del Antiguo Testamento no lo va a ver siendo aplaudido por las multitudes, lo va a ver solo, en un pozo, escapando para no morir, diciendo lo que dijo Elías: mátame porque yo no soy mejor que mis padres. Un profeta del Antiguo Testamento es muy diferente a lo que vemos los días de hoy. Los profetas eran aborrecidos, odiados. No eran ellos que buscaban a los reyes los mandaban a buscar. Ellos no andaban golpeando las puertas y decían: dame un espacio y dame una oportunidad. Porque la oportunidad que ellos tenían quería estar a solas con Dios. Disfrutaban de estar a solas con Dios. Entonces el Antiguo Testamento era levantado para ungir a reyes, era levantado para sacar reyes. Fue lo que vemos Samuel hacer cuando lamentaba, y Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a lamentar por Saúl, habiendo yo lo rechazado? Levántate, llena tu cuerno de aceite y vaya donde Isaí, porque allí me he provisto, dijo rey. Entonces cumplía esa función, dando a percibir la tarea fácil que tenía y ardua en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, el don como oficio, la oficina, el oficio, la profesión no es tan percibida, sino que personas recibían momentos de inspiración y daban un mensaje, como Ágabo, por ejemplo. Le ató a Pablo por la cintura: así te hará contigo cuando entrares en Jerusalén. Vemos algunos profetas dando profecías sueltas en el Nuevo Testamento, pero me llama algo la atención, que los profetas del Antiguo y muchos del Nuevo Testamento, ellos no hablaban hacia el futuro. Ellos confrontaban la realidad, el presente de la nación. Ellos traían a la nación arrepentimiento. Por ejemplo, el mismo Jonás. Dios dijo: confronte a la nación, reprenda a la nación, porque si no la voy a destruir. Jeremías constantemente no era llamado a confrontar el futuro, iba a confrontar el presente. Varias veces le fue mal, porque los profetas fueron llamados para denunciar lo que está mal, para apuntar el camino de la verdad. Y ellos aconsejaban al rey. Así es. Vemos que el rey llamaba al profeta antes de ir a la guerra y pedía confirmación de sus decisiones. Percibimos muy lindo en un texto bíblico cuando el rey quería convocar los soldados para ir a la guerra. Pero él necesitaba saber si le iba bien o mal. Y dice: yo no sé si me iba bien o mal, tráigame un profeta que me profetice. Y el profeta dijo: es que no me siento inspirado, tráigame un tañedor. Cuando el tañedor tocaba, Dios inspiraba al profeta, que hablaba al rey, que convocaba al pueblo para ir a la batalla. Entonces Dios siempre se manejó, si es que puedo decir de esa forma, en equipo. Dios nunca se manejó solo, diferente a los días de hoy, que vemos muchos ministerios proféticos sueltos, hace lo que quiere, de la forma que quiere. Yo entiendo el por qué tanta gente golpeada, sangrando todavía con el ministerio profético, porque lo que hoy vimos y vivimos es muy diferente a lo de la Biblia. Estuve leyendo tu libro. Ah, qué bien. Lo estaba leyendo anoche y esta mañana. Extraordinario libro, te felicito. Ah, muchas gracias. Y hay un capítulo entero, capítulo 9, que tú lo dedicas a cómo los pastores, las ovejas, pueden identificar cuando hay un peligro de que sea un falso profeta. Así es. Y yo quiero hablar de eso. Y eso está en el libro. Usted puede adquirir el libro de Ronnie Oliveira, Lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Búsquelo en Amazon, en todas las librerías cristianas. Averigua en su país donde lo tienen disponible. Búsquelo.
creo que para nosotros los pastores es una muy buena herramienta y para todo tipo de líder. Ahora, en el Nuevo Testamento existen los profetas. En el Nuevo Testamento existe el don profético. ¿Cuál es el propósito de ese don? Exhortar, edificar, consolar. Pero hay personas que tienen más alto nivel. Por ejemplo, en el caso tuyo, no estamos hablando simplemente de un don profético, de exhortar, de animar. A ti Dios te ha llevado a confrontar presidentes. Así es, así es. Todos somos hijos, right? Y todos escuchamos de Dios. Y como hijos podemos ser portavoz de un papá, de nuestro padre. Y como hijos podemos ser portavoz de lo que el Espíritu Santo quiere ministrar. Pero dentro de esos hijos hay personas llamadas específicamente a un nivel superior de autoridad para hablar en el nombre de Jesús. Podemos decir que esos son los profetas del Nuevo Testamento. Yo lo considero así. Quiero que hablemos del gobierno. Está bien. Quiero que hablemos del gobierno, Ronnie, porque yo sé de los que piensan que nosotros tenemos que tener una voz en las personas donde toman decisiones. Así es. Un profeta verdadero no va a estar dentro de los templos golpeando la mano, diciendo aleluya, reciba la llave, recibe el carro, ahí viene la casa, te casas con este, con aquel. No. Eso no es un profeta. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la moda. Pero no es un profeta. No un profeta. Un profeta no es uno que viene a una iglesia a decir que Dios te va a dar un avión, que Dios te va a dar un carro. Es un profeta que dice que Dios te vas a casar tú con este y tú con el otro. Eso está bien. Yo particularmente creo que eso no está bien. Y te explico por qué. Porque el casamiento es un libre arbitrio. Desde un principio es el amor, la base de todo. Sin libertad no existe. El amor sin libertad no hay forma de que funcione. Bueno eso. Entonces la gente quiere buscar en quién echar la culpa. Entonces dame una palabra, dame una palabra. Si no me va bien el casamiento, bueno, la culpa es del profeta. Y eso pasa. Y demasiado, en muchas iglesias. Eso no está bien. No está bien, porque la base de una familia no puede ser una palabra. Tiene que ser el amor, el conocimiento mutuo. De hecho, la Biblia dice que el novio, cuando vino por las vírgenes, dice que vino con la lámpara encendida, o sea, alumbrándole la cara. El casamiento tiene mucho que ver con eso, de ver la cara, no en las oscuras, sino conocer bien qué es lo que estoy viendo para después no tener que echarle la culpa a nadie. Entonces, porque estas cosas pasan, Ronnie, yo quiero aprovecharte a ti para aclararlo. No está bien que un profeta vaya a una iglesia y esté poniendo la autoridad de un pastor a un lado y esté tomando una posición de decirle a las personas qué hacer o qué no hacer con una firmeza como si fuera el mismo Dios hablando. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de principios. De hecho, el apóstol, el mismo Jesús, antes de su ascensión al cielo, él dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, no profetas. Él no dijo ir y hacer profetas. Right. Él dijo ir y hacer discípulos. Cuando Apocalipsis, Dios hablando a la iglesia, dice, escribe al ángel de la iglesia, o sea, al pastor de la iglesia que está en la Odisea, Filadelfia, que no dice al profeta fulano, al profeta de turno, right. Siempre direccionando al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. Han cometido muchos atropellos con la supuesta unción profética, donde yo llego a un ministerio y digo, tú eres un pastor y no te reconoce, pero el Señor te dice que tú eres pastor, levántate por tu pastoreo y no importa lo que se levanta contigo, es hora. Mire el problema que le voy a armar a la iglesia, a la congregación local. Algunos hasta han llegado. A mí me ha pasado eso. Que lo lamento mucho. Me ha pasado que yo he tenido un ministro sentado. He estado sentado en un proceso de restauración y ha venido un tal profeta a la ciudad y le ha profetizado de iglesia, le ha profetizado que es la hora y este muchacho a través de la falsa profecía se fue de mi cobertura, abrió una iglesia, fracasó, se divorció, 2 niños quedaron sin un papá en la casa. O sea, qué delicado es. Muy delicado, muy delicado. Dios es un Dios de orden. Y si un profeta va a una iglesia para cumplir con una misión, para enviar un mensaje específico,
yo no creo que él tenga que salir ungiendo a la gente. El pastor de la iglesia conoce sus ovejas, el pastor conoce su rebaño. Entonces, yo creo que Dios puede enviarme como me envía a diferentes ministerios, sí, con una palabra específica a países para hablar con gobernadores, con presidentes, con gobernantes, con senadores. Constantemente lo hace. Pero una iglesia no puede vivir dependiendo de profecía. No. Por ejemplo, yo soy pastor hace 17 años. En mi iglesia yo no soy profeta, yo soy pastor, porque una iglesia no se mantiene con profecías, se mantiene con la palabra de Dios. Y más, la profecía número 1 ya la tenemos, que es la Biblia Sagrada. Amén. Dios puede usarme para entregar un mensaje a uno, sí, a otro, pero nada que supera la Biblia. Y vemos este atropello en muchas iglesias, porque lamentablemente mucha gente no lee la Biblia. Yo digo que cuanto más tú lees la Biblia, cuanto más la gente de la iglesia lee la Biblia, menos oportunidad tiene de que sea engañada. Yes. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Entonces es muy importante el pastor enseñar a la iglesia a que sea una iglesia madura para poder discernir. Si hay lo falso, es porque hay lo verdadero. Entonces, cuando los dos son puestos a la luz, se percibe clarito. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra. Y la voz de la profecía es el Espíritu Santo hablando. Así es. Y la profecía, cuando él habla, la naturaleza del que habló se manifiesta en esa palabra. Y hay que tener cuidado, porque en el caso que te mencioné que a mí me pasó, fue que él fue a una casa donde llegaba un profeta y profetizaba. O sea, ni siquiera fue en mi iglesia. O sea, iba a casa y ahí el profeta llegaba y hizo mucho daño, porque donde no está el orden, Dios no puede hablar. Es así. Dios no habla en el desorden. Dios no puede hablar en el desorden. Cuéntanos la importancia de tener la voz de Dios presente en los lugares de alto nivel de autoridad como presidentes. Dios a ti te ha enviado. Así es. Qué importante es que la iglesia esté presente en esos lugares. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se corrompe, sin profecía una nación se corrompe. Por eso me gustaban mucho los profetas del Antiguo Testamento, que estaba con los reyes, cuando ellos se apartaban y así el pueblo apartarse a idolatría, a cosas equivocadas, sacrificar ídolos. El profeta iba y denunciaba. Bueno, nosotros en los días de hoy hacemos lo mismo. Cuando un presidente está haciendo el pueblo distanciarse de los principios de la palabra de Dios, por más que sea políticamente correcto, no tocar en esto, no tocar aquello, nosotros tenemos que dar la cara. Entonces, muchas veces me ha tocado, no una, no dos, no un presidente, no dos, a varios, ir a la cara y decir, lo que tú estás haciendo desagrada a Dios y la mano de Dios se te va a venir en contra. Me hubiese gustado haber estado ahí. Me hubiese encantado estar ahí. Recuerdo un episodio que tuve que confrontarle a un presidente y le dije, el día en que usted aprobó esta ley. ¿Cuál ley? La ley del matrimonio igualitario, la ley del aborto, esos temas que son bien polémicos. El día que usted firmó, la mano de Dios se te vino en contra. La mano de Dios se te vino encima. ¿Y el pueblo sufre por las decisiones de ese presidente que firma leyes que ofende a Dios? La Biblia dice que cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando un impío gobierna, la gente sufre. Entonces nosotros los cristianos no podemos participar en plataformas de líderes de gobierno yo creo, que tengan una agenda que insulta a nuestro Dios. Yo creo que en mi libre arbitrio, vamos a crear una conjetura. Yo en mi libre arbitrio, con el voto, yo digo, este es lo que yo elijo para gobernarme. Y este está totalmente en contra de los principios de la Sagrada Escritura. Tiene una agenda política que confronta la Biblia, que no está de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo. Y yo estoy apoyando con mi voto a esta persona. Yo estoy votando en contra de la Sagrada Escritura. Entonces yo estoy siendo cómplice. Yo estoy siendo cómplice de una agenda. Así es. Que maldice una nación. Es por eso que la iglesia de Cristo necesita despertar en este sentido.
necesita abrir los ojos. Es decir, no, este tema de política no es de Dios, este tema de política es del diablo. No. Agarra acá. Si tú entregas al diablo la política, tú vas a sufrir las consecuencias porque tú eres un ciudadano que conforma un espacio político. Entonces tú como iglesia tienes que ser luz y sal. ¿Y cómo ser luz y sal en este tiempo? Votando en personas que tienen los principios que la Sagrada Escritura tiene, que tienen la idea que la Biblia Sagrada tiene. Entonces, yo no puedo entender cómo hay cristianos que dicen, no, es que el tipo me cae bien, pero mira, este es abortista, mira, este está a favor del matrimonio igualitario, mira que, no, pero me cae bien. Entonces, la iglesia de Cristo necesita despertar porque la iglesia siempre estuvo presente. Y Dios nos ha hablado de diferentes formas y maneras que cuando un gobernante se aleja de Dios, toda la gente perteneciente a aquel pueblo va a sufrir. Hoy vemos países o continentes que son la gran diferencia de continentes muy prósperos, continentes no tan prósperos. Y esos continentes prósperos, la base fue la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿A ti Dios te ha puesto a profetizarle o a confrontar con la verdad autoridades? En el gobierno mencionaste varios presidentes. ¿Te ha pasado que el Señor te ha mandado a confrontar con la verdad a líderes de iglesias que tienen mucha influencia en una nación y no están educando a su pueblo en esta verdad que tú nos acabas de decir? Mira, yo he confrontado a presidentes, a gobernadores, a senadores, diputados, famosos. Hace falta que Dios te mande a la Casa Blanca. Pues vamos para allá. Si te manda, yo voy contigo. Con gusto, ahí vamos. Yo te voy a tirar el video para YouTube. Te doy mi palabra que así será. Porque mira que este país ha caído en malas manos. Sí. Malas manos. Sí. Me ha tocado hablar con pastores, pero cuando yo voy a confrontar a los pastores por respeto a la iglesia, por respeto al ambiente, yo lo hablo al pastor aparte. Lo siento. Sí. Digo, mira, Dios me ha dado un mensaje para ti. Tú estás distanciado de la verdad. Tú estás haciendo mal ante los ojos de Dios. Y si tú no te arrepientes, vienen las consecuencias. Qué bueno está eso. ¿Y qué pasó? ¿Se arrepintió? Se arrepintió. La mayoría de los presidentes, cuando tú le hablas así, ¿han hecho cambios o te han ignorado? Los que hicieron cambios están caminando. Los que no están presos. Tengo personas... Hubieron consecuencias al ignorar. Así es. Porque cuando Dios te envió a ellos, Dios te envió como una manifestación de su gracia. Así es. Dios no te envió a condenarlos, Dios te envió a darle una segunda oportunidad. Así es. Un profeta, cuando va enviado por Dios, él no va con una sentencia. Primero él va en gracia, él va en paz. Más porque la profecía del Nuevo Testamento siempre tiene que honrar la cruz. Así es. Siempre tiene que honrar el propósito de la cruz. Así es. So Dios te envió con una confrontación, pero ofreciendo una nueva oportunidad. Right? Tal cual. ¿Puede un profeta en el Nuevo Testamento declarar una sentencia de juicio? Totalmente. ¿Cómo es eso? Totalmente. Cuando una persona está caminando en su voluntad, no en la voluntad de Dios, automáticamente está caminando bajo una condena. No es la persona, no es el profeta que la va a condenar. Sus actitudes la van a terminar condenando. De hecho, el profeta lo que va a hacer es abrir los ojos. Por ejemplo, la consecuencia. Así es. Pero Dios le da la capacidad a algún profeta o algún apóstol de maldecir a alguien. Yo nunca lo he hecho. Yo nunca he maldecido a una persona en público o en privado. Nunca he usado de ese artificio de maldecir. Es bíblico que un líder espiritual, pastor, apóstol, profeta, pueda declarar un juicio, una maldición sobre alguna persona. Mira, la Biblia dice, primero que la maldición sin causa no genera efecto. No genera. Segundo, hemos visto profetas siendo contratados para maldecir un pueblo.
Dijo, vaya y maldiga. Y Dios usó una mula para hablar. Mira, la cosa acá no es así. Hay un ángel acá. Yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Yo no puedo maldecir lo que Dios me dijo. Yo no creo que Dios apruebe una persona maldecir a la otra. Porque se han levantado líderes en Latinoamérica. Como que ellos tienen un contacto con Dios superior. Superpoderes. Que es un misticismo. Cuando un líder da a entender que el trato que él tiene con Dios es superior al que Dios puede dar a otro, o es único, o es más especial, eso es una señal de misticismo. Claro, eso está mal. Y ellos dicen que ellos tienen la capacidad de declarar juicio, de declarar esto, y que él maldijo esto y le pasó lo otro. Si mira la Biblia, yo siempre he tenido un conflicto con eso. Yo también. Es que los que conocen de Biblia entienden lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si uno viene en contra de ti, Jesús no dijo, maldígalo. Los que hablan mal de ti, bendícelos. Los que te persiguen, ore por ellos. Entonces, mi ritmo o mi estilo, si es que puedo decir así, de ser profeta, es la Biblia. Es la Biblia. No puede inventar otra cosa que ya no esté ahí. Entonces Jesús nos dijo, ande maldiciendo a la gente. Y más, hay momentos que Jesús habla de maldición, pero no declarada. Si entra a una ciudad y en aquella ciudad no te recibe, sacudir el polvo y siga caminando. Tú no pierdes el tiempo de estar, te maldigo porque no me has recibido bien, no me has honrado, te fuiste a otro ministerio. Esto no es bíblico. Si hacia ti alguien en el nombre del Señor declaró sobre ti una palabra que te va a ir mal, o que te vas a enfermar, o que te vas a morir, porque tú hayas cometido una decisión, aun cuando esa decisión es un error, eso no viene de Dios. Eso es un espíritu misticismo. Así es. Nosotros los que conocemos a Dios representamos quién es Él. Y Él es un papá aún para los perdidos. Él es un papá aún para el pecador. Y yo no creo que Dios, el Espíritu Santo, juzga porque es ir en contra de la cruz. Él abre los ojos, como decía el profeta Ronnie. Él abre los ojos, él avisa de peligro, pero es siempre dándote la oportunidad para que tú salgas de eso y para que te vaya bien. Me encantó cuando dijiste que algunos de los líderes que tú le profetizaste pues reaccionaron y ajustaron, pero los otros que ignoraron, sufrieron las consecuencias de lo que ellos estaban haciendo, no sufrieron las consecuencias de nada que tú le profetizaste. Así es. Tú le avisaste, claro. Tú le avisaste, pero tú no los entregaste a un juicio. Tú le avisaste de la posibilidad de que debido a las consecuencias de ellos viniera algo malo. Algunas personas me dicen, necesito que tú me des una palabra, ¿cómo va a ser mi futuro? Yo digo, no necesito darte una palabra. Analice bien qué estás haciendo hoy y tú vas a saber cómo va a ser tu futuro. El que planta viento cosecha tempestad, dice la Biblia. Si tú estás haciendo bien las cosas, eres honesto, camina de acuerdo a la palabra. No hace falta ser un profeta para decir que te va bien. Si no te apartaré ni en la izquierda ni en la derecha, entonces el Señor te hará prosperar tu camino y todo saldrá bien. Pero profeta, hay lucha. La lucha tenemos todo. Pero cuando Dios prueba, Dios también nos aprueba. Yo no creo que Dios me haya levantado para juzgar lo que Cristo vino a salvar. O no creo que Dios me haya levantado con una opción superior a Jesús. Jesús no dijo, yo vengo a juzgar, a condenar, a maldecir. Yo vengo a salvar lo que se había perdido. Entonces, estaba perdido. Estaba perdido. Y si yo me veo en esa condición de condenar, de sentenciar, yo estoy haciendo algo que Jesús no lo hizo. ¿El profeta intimida? Seguro que sí. ¿Cómo intimida? La presencia de Dios intimida. Si el término profeta es portavoz, el que habla por o a través de Dios, la presencia de esa persona produce un cierto respeto. Pero no se supone que fuera al revés, Ronnie. No se supone. La Biblia nos dice que cuando Jesús entraba, las personas corrían a Él, lo adoraban, aún los niños venían a Él. Cuando usa el término intimidar, es de producir temor, respeto y reverencia. Yo hablo de temor, de miedo. No, esto no. El profeta crea una atmósfera de temor, de miedo, de pánico.
Yo no quiero que mi hijo me tenga miedo. Exacto. Yo quiero que mi hijo me tenga respeto. Yes. Y si yo soy portavoz del Padre, significa que las personas tienen que acercarse al Padre. Jesús tenía, en mi punto de ver, Jesús tenía una fisionomía tan agradable, tan bonita, tan buena, que los niños se le colgaban en el cuello, se le sentaba en sus piernas y los discípulos, sácalos, no, déjelos aquí. Un niño no se acerca a alguien que tiene la cara todo el tiempo cerrada. Vio que hoy cuanto más serio, más autoridad tú tienes, cuanto más cara de bravo, de enojado, más ungido sos de Dios. Y es todo lo contrario. Ronnie, ¿qué tiene que hacer la iglesia para hacer de influencia a su nación? Porque hay naciones que tienen un gran alto porcentaje. Tuve una entrevista con Agustín Laje y él se sabe de memoria. Él es un hombre muy inteligente de memoria los porcentajes de cristianos en cada nación. Por ejemplo, él me decía, en Guatemala el 50%, en Chile creció el 20%, y así me mencionó varios países. Pero con un porcentaje tan grande como un 50%, como un porcentaje tan grande como un 20% de una nación, esa nación debería estar mejor. Totalmente. Deberían haber las consecuencias del evangelio. Las consecuencias del evangelio es la familia unida, integridad en los negocios, las nuevas generaciones bien atendidas, los matrimonios, la paternidad, la economía. El evangelio tiene consecuencias buenas. Las tiene. Donde está la palabra de Dios hay fruto, hay bendición. Estamos llamados para dejar herencia y legado de generación en generación. ¿Por qué? Si hay un porcentaje tan alto de iglesias, porque hay países que no están reflejando las consecuencias del evangelio. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Yo creo que primero dejar de ser una iglesia que aparenta para ser una iglesia verdadera. El trigo y la cizaña es muy parecido. Yeah. Crece juntas. Es muy parecida, muy similar. Pero una tiene solo apariencia. La otra tiene semilla, tiene fruto. 5 tenían sus lámparas encendidas, 5 tenían sus lámparas apagadas. Entonces la iglesia hoy tiene número, pero no tiene eficacia. ¿Por qué no tiene eficacia? Porque muchos de esos números solo son apariencia. La gente dice, soy cristiano con su boca, pero con su vida diaria no refleja su cristianismo. ¿Y cómo se cambia eso? Yo creo que el único que trae convencimiento a una persona es el Espíritu Santo. Pero ¿tú no crees que eso es responsabilidad nuestra de los pastores? Los pastores tienen la tarea de denunciar lo que está mal, de corregir, de instruir. Hay que estar. Muchos de nuestros mensajes en los días de hoy están más enfocados hacia un mensaje triunfalista que un mensaje de cambio de vida. No estamos predicando la verdad, la palabra, como hemos creado un producto. Así es. Yo creo que un producto de consumo. La falla que la iglesia está teniendo por criar tanta gente que aparenta, pero no lo es está en el mensaje. El mensaje de que no importa cómo tú estés, el Señor te ama igual. No importa, ven cómo tú estás. El Señor te recibe como estás. Ok, el Señor te recibe como estás, pero no permanezca como estás. No. Entonces, mucha gente recibe a la gente en la iglesia con ese discurso, está todo bien, siga con su vida normal, el tiempo va a hacer la obra, y no es así. Necesitamos más sal, necesitamos más luz, necesitamos más profetas que confronten lo que está mal, que direccione a la gente hacia lo que está bien. Porque cuando la iglesia cumple bien su función, se refleja en la sociedad. Rodney, yo creo que Dios te está entregando a ti un mensaje de confrontación, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de unidad, pero un mensaje fuerte de corrección. Y es necesario. Es necesario porque yo soy de los que creo con todo mi corazón que el Señor viene por una iglesia gloriosa. Amén. Yo soy de los que pienso que tiene que llevarse a su iglesia para que se cumpla la palabra. Así es. Él necesita sacarnos de acá. Así es. Porque si estamos en fuego, en la verdad y en la intercesión y en las promesas, el diablo no puede avanzar. Creo que en esta conversación sería bueno que el pastor predique la verdad tal como está escrita.
Claro, que no tenga miedo a perder, a perder la gente, porque las está perdiendo estando sentada. Las está perdiendo a los domingos, las está perdiendo en los cultos de la mañana, cuando no se está hablando la verdad que se debería hablar. Nuestras iglesias deben provocar más lágrimas y menos aplauso. Nuestras iglesias deberían provocar más dislikes que likes. Si Jesús... Porque la carne cuando muere no le gusta. No le gusta. Pero cuando muere viene la vida. Así cuando es. muere la carne viene la vida. No viene la vida de Jesucristo, no viene mientras esté la carne. ¿Qué pasó con el versículo? El que ama a su vida la perderá. El que pierde su vida por mí la encontrará. Ajá. Cuando todo el mundo los recibe, sabe que a mí me rechazaron. O sea, si está todo al revés. O sea, ustedes tienen que ser rechazados porque a mí me han rechazado. El mismo Jesús dijo eso. Pero hoy el evangelio es muy cool, es muy bueno, está todo bien. Y la verdad está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño. Hoy hay un grupo, en Brasil decimos desigrejados o desiglesiados, si es que puedo decir así. Desiglesiados, sin que iglesias. es un grupo grande de personas que se convirtieron, estuvieron un tiempo en este nuevo ámbito de iglesia y vieron que no fue esto que le predicaron sus abuelos, no fue esto que le predicaron, lo que oyeron que era realmente la verdad. Y dice, entre esto y seguir como estoy, yo sigo como estoy. Entonces, esta gente que un día fue caliente, ahora ya no es frío, es tibia. Personas que perdieron su primer amor porque ya no tienen una vida genuina. ¿Por qué lo profético está tan de moda? Ya nadie quiere pagar el precio. Antes, cuando la gente quería una palabra, un pastor quería una palabra, un hombre quería una palabra, una mujer quería una palabra, necesitaba una dirección, ¿qué hacía? Oraba. Iba a su habitación, en el baño donde trabajaba, doblaba la rodilla y decía, Señor, yo necesito que tú me hables, necesito una dirección, háblame. Hoy es más sencillo. Traiga un profeta, le dio una ofrenda, me da una palabra y ya estuvo. Ronnie, en los minutos que nos quedan, hablamos de los falsos profetas, hablamos de las consecuencias de los falsos profetas, pero yo creo fielmente que Dios usa hombres como tú y mujeres también para hablar, para confirmar, para sanar, para restaurar. Cuando es una palabra de Dios, sea el contenido que sea, produce maravillas. Háblame de las características de un buen profeta. ¿Cuáles son las tres? Dime tres. Okay. ¿Cuáles son los top three? Las tres primeras actitudes o características que podemos decir, wow, ese hombre, esa mujer es de Dios. Primero que todo, temor. Si no tiene temor de Dios, si no tiene temor al Dios que tú representas, si no tienes temor a hablar por la persona a la cual tú representas, te va a ir mal. El temor del Señor es el principio. Si quiero darte un mensaje con sabiduría, tengo que tener temor. Número uno, temor. Segundo, renuncia. Los profetas eran solos. Los profetas vivían en los desiertos, en las montañas. Renunciaban sus vidas por temor a no estar haciendo lo que el Padre lo había llamado. Entonces, número uno, temor de Dios. Número dos, renuncia. Un profeta que no tiene una vida de renuncia no sirve o no va. Y explícame más de renuncia. Renuncia. Explícame eso bien. Es sencillo. Hoy vemos el profeta trabajando para su bienestar, no para el bienestar del reino. Voy a hacer una bien sencilla. El profeta trabaja para su reino, no para el reino. Entonces hay que renunciar a su reino, a su voluntad. Cuesta, duele, es difícil. Hay temor y hay un precio que se pagó y que se sigue pagando. Así es. ¿Y número tres? Número tres, el amor a las almas, el amor a los perdidos, el amor por aquellos a la cual tú vas a dar un mensaje. Si no amas lo que Dios ama, no puedes hablar por Dios. Y en ese mundo, Dios ama a personas, no grandes
construcciones, grandes vehículos, grandes jets, Dios ama personas. Jesús murió por personas. Jesús se entregó por personas. De tal manera amó Dios al mundo, no las cosas que había en el mundo. Ronnie, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Quiero decirte que estoy impresionado por ti. Me ha encantado escucharte y conocerte. Y vamos todos a buscar este libro en Amazon, acá en Estados Unidos, en Puerto Rico. Pídalo en Amazon y en todas las librerías cristianas. Lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Gracias, Ronnie. Un placer. Un gusto conocerte. Alegría mía. Nos vemos en el próximo programa del podcast de Frank López. Vaya al canal de YouTube, suscríbase y denle a la campanita. Dios los bendiga. Hola, soy Frank López y quiero invitarle a mi nuevo podcast. Conéctate en YouTube, Frank López JWC. Vamos a estar hablando de gobierno, de empresas y de liderazgo. Y hazle un clic a la campanita.